bendiga, bienvenidos una vez más. Que es bonito, muy agradable agradar a Dios, ¿verdad? Y este día que Dios hizo para alabarlo, para hablar de su palabra, lo que quiere hablar en nuestra vida. Saludos a todos aquellos que nos miran, que Dios los bendiga, que Dios hable su vida y que vamos a empezar una oración para empezar a predicar. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, te damos gracias, Señor, bendice, Señor, habla, Señor, Padre Santo, llénanos de tu presencia, Señor, de tu amor, Padre Santo, sana, Señor, nuestras vidas, Padre Santo, sana a todos aquellos enfermos, Señor, retira de sus vidas enfermedades, Padre Santo, dales fuerza, Señor, para seguir adelante, Padre maravilloso. Que tu palabra nos llene, Señor, en esta tarde, Señor, y todos aquellos que nos miran por redes sociales, Señor, que la palabra, Señor, Padre, sea algo de bendición para sus vidas, Padre, para ese despertar de cada día, de cada mañana, Señor, Padre Santo. Bendícelos, Señor, Padre Santo. Y te doy gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Podemos empezar diciendo, somos más que vencedores, ¿verdad? Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos espera para mañana? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra vida? Es algo que nosotros debemos tener siempre en mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Porque la gloria futura dice que va a ser mejor que la primera. Entonces tu vida va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo nosotros vamos a estar seguros y cómo vamos a estar convencidos de lo que estamos hablando? ¿Verdad? Muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Seamos honestos. Y el hermano Pablo nos dice que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de nuestro Señor. Amén. Amén. Nada. Y cuando habla de la muerte, da temor y nosotros pensamos que se acabó la vida. Pero ¿sabes tú que cuando nosotros morimos, lo que hacemos es regresar a nuestra casa? Amén. Regresamos con nuestro Padre. Entonces es un comenzar, hermanos, es un principio, ¿verdad? Y vamos a la palabra de Dios para que juntos podamos comprender y entender lo que el Señor quiere decirnos y cómo Él dice que su gloria futura va a ser mejor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 8:28 al 39, vamos a leer todo el contexto para poderlo entender bien, ¿verdad? Porque podríamos leer nomás Romanos 8:28, pero si leemos más para abajo vamos a darnos cuenta de lo grande y maravilloso que Dios es con nosotros, porque nos promete cosas increíbles que ni siquiera lo hemos pensado, hermanos. Amén. Amén. ¿Ya lo tienes? Amén. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a tiempo y fuera de tiempo. Mas nunca va a regresar a ti, Señor, sin hacer el efecto que tiene que hacer en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, te pido perdón, Señor, y predico porque estás conmigo, Señor. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo. Saca todo mal pensamiento de nuestras mentes, limpia los aires, Señor, y que seas tú, mi Dios, hablándonos a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, para que tú seas glorificado, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos aquí presentes, apresura los pasos de los que van a llegar, y guarda a nuestros hermanos en Pakistán, Señor, para que terminen su iglesia, su templo, Señor, bendíceles. Bendice a mis hermanos en Poza Rica, Veracruz, Señor, a mis hermanos en Hidalgo, Señor, bendícelos, Señor, y a mis hermanos aquí en Los Ángeles, California, a cada uno de ellos, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Señor, para que te manifiestes en su vida y en todo lo que hacen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, la gloria futura, ¿qué te espera? ¿Qué es lo que va a pasar? Amén. Y muchas veces nosotros nos preguntamos o pensamos que las cosas que ocurren a nuestro alrededor o que van a suceder nos podrían separar del amor de Dios, ¿sí? Y aquí Pablo nos está diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Tal vez nosotros nos queramos separar del amor de Dios, pero Dios nunca se va a separar de nosotros. Porque Dios es fiel, Dios nos ama. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Y aquí hay un pedacito donde leímos que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. El libro de Isaías dice que nos conoció desde el vientre de nuestras madres. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía, Él ya sabía quién eras, Él ya sabe todo de nosotros. Nosotros no podemos escondernos, no podemos huir, y no importa lo que suceda. Probablemente pueda haber guerras, hermanos, probablemente pueda haber desastres naturales, pero yo te digo esto con todo mi corazón: no desmayemos por eso. Amén. ¿Sí? Pues el amor de Dios permanece para siempre en cada uno de los creyentes. Por eso tú tienes que creer y creer y creer, ¿sí? Cuando yo platico con gente y me dicen, no, dice, pero va a haber un gran terremoto y Los Ángeles se van a destruir y se va a hacer una isla y bla, 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 bla. Pues sí, gloria a Dios, que pase, que suceda. A mí no me importa eso. Que se preocupen los que no tienen a Jesús en su corazón, que se preocupen los que no están a cuentas con Dios, que se preocupen los que andan haciendo cosas que no tienen que hacer a sabiendas de que es pecado,
¿sí? Que se preocupen ellos, para eso es eso. Entonces, el Salmo 44, 22 dice que sí, que tú y yo vamos a recibir persecución, ¿sí? Y que nos van a tratar como ovejas al matadero, porque así dice el Salmo. Pero también en el Salmo 42, el salmista dice que a pesar de cómo son, a pesar de cómo somos, el Señor nos ama y nos quiere bendecir. Entonces, hay aflicciones, ¿verdad? Hay problemas, pero te voy a decir algo. Cuando tengas una lucha, cuando tengas un problema, no hay que buscar el alivio o la solución en un cumplimiento pecaminoso. En otras palabras, que no pequemos, hermanos, por salir del problema, que no pequemos por salir de la situación, ¿ok? ¿Por qué te digo eso? Tú y yo tenemos que meditar y continuar con nuestra mente pura, con nuestro corazón santo, porque si no somos santos, no vamos a poder ver a nuestro Señor. Amén. Entonces, el conocimiento de nuestro Señor dice que Él escudriña los corazones. Tú y yo ni siquiera lo hemos pensado y ya Dios sabe lo que estamos pensando. Entonces, no importa la aflicción, no importa la situación por la que estés pasando, no busques soluciones pecaminosas. O sea, no busques enredarte o meterte en un problema más grande. Porque recuerda, el pecado es muerte. ¿Sí? Y te separas automáticamente del amor de Dios. Y no es Dios el que se separa, te lo dije hace rato. Somos nosotros mismos los que nos separamos del amor de Dios. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Entonces, Dios sabe muy bien quiénes somos nosotros. Él conoce corazones pecadores. Él conoce los pecados más secretos y más íntimos que tú y yo podamos tener. Inclusive aquellos que ni siquiera sabemos. Porque la Biblia habla de pecados ocultos. ¿Sí? Y no es que nos hagamos ignorantes, no es que nos hagamos, es que yo no sé, yo no fui, fue Tete, pégale que se fue. No. No se trata de eso, se trata de que hay cosas adentro de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos que somos capaces de hacerlo. ¿Sí? Porque no ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento para mirar cómo vamos a reaccionar. Por eso necesitamos estar bien conectados a la mente de Cristo. Por eso Él dice que tenemos que estar bien unidos. ¿Para qué? Para que Dios pueda estar con nosotros. Amén. ¿Sí? Y te lo vuelvo otra vez a decir, Dios conoce lo más íntimo de ti. Inclusive, Él ya los tiene contados, Él ya tiene anotado todo lo que tú y yo somos y lo que vamos a hacer. Porque Él conoce tu futuro. El libro de Primera de Pedro dice que la presciencia, dice, presciencia de Dios le pertenece a Él. La palabra presencia no es que Él esté allí, sino presencia significa el conocimiento del futuro. Dios conoce el futuro. ¿Sí? Él sabe lo que va a suceder mañana. ¿Sí? Y lo que Dios tiene para mañana es algo bueno. Amén. Es algo precioso, es algo hermoso. Tal vez mañana nos atropelle un carro. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Sí? Porque Dios conoce el tiempo. ¿Sí? Y dices, pastor, eres bien extremista. ¿Quién se quiere morir? Yo no. Ni tú, ¿verdad? Qué ricos son los tamales, los tacos y esas comiditas que hace mamá o la esposa en casa, ¿verdad? Es delicioso, ¿verdad? Pero Dios conoce lo que nos conviene. Entonces, hermano, mientras nuestros problemas nos alejen del deber de con Dios, ahí hay un problema. No, escucha, no debemos sufrir a nosotros mismos. O sea, en otras palabras, nosotros no debemos darnos consuelo, sino el consuelo te lo tiene que dar Dios.
Dios. ¿Quién es el que da paz? Dios. Y dice que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tú y yo, por más que queramos entender el concepto de la paz, no le podemos dar paz a un hermano. ¿Sí? No se puede. Dios es el único que te puede dar paz. ¿Sí? A veces nosotros, por ejemplo, cuando a un ser querido se le fallece a alguien, le decimos, cuánto lo siento, estoy contigo. Yo me pregunto, ¿serán los mismos dolores cada quien lo siento? Nadie sabe lo que siente el otro hermano. ¿Sí? En lugar de decirle, lo siento, mejor dile, aquí estoy, hermano. Ya completaste para el ataúd, ya completaste para la sepultura, ya tienes para el café, ya tienes para el pan. Aquí estoy contigo, estoy en tu dolor. Amén. Para apoyarte en lo que se pueda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el verdadero amor del Señor. ¿Sí? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando hablamos de prosperidad. Tengamos cuidado cuando hablemos de sanidad. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado en eso porque te voy a decir algo. ¿Sí? La prosperidad y la felicidad muchas veces hace que nos descuidemos del amor de Dios. Y nos hace personas tibias. De esas que la Biblia dice que va a vomitar el Señor. ¿Sí? Entonces, no busquemos la prosperidad y la felicidad. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y las demás cosas van a venir solitas, sin necesidad de que tú las busques. ¿Sí? Tú no tienes que andar buscando dinero. El dinero te sigue a ti. Tú no tienes que buscar tener una casa nueva. La casa te va a seguir a ti. Tú no tienes que buscar un carro nuevo. El carro te va a llegar a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú buscas el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añaden. Cuando nosotros entendamos ese concepto y empecemos a practicarlo y a vivirlo, nuestra vida va a cambiar y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Muchas veces la misma iglesia, hermanos, la misma iglesia de Dios no puede prevalecer, ¿verdad? Porque les prometen cosas que no son ciertas, ¿sí? Nosotros a veces como pastores conocemos la necesidad del pueblo y empezamos a profetizar y a decir Dios dice, cuando Dios realmente no dice nada, porque no estamos hablando del corazón de Dios, estamos hablando del corazón nuestro, porque nosotros conocemos la necesidad de las personas, ¿sí? Dios ni dice nada. Dios lo tiene a la familia o los hermanos los tiene así porque Dios los tiene bajo un proceso, ¿sí? Entonces yo como humano no te puedo ayudar, no te puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es decirle a mi Dios, ¿sabes qué? Bendícelo, sánalo, dale otra oportunidad, ¿sí? Aquí estoy yo, Señor, intercediendo por ellos, bendiciéndolos y enseñándoles. ¿Por qué? Porque quiero que su vida cambie, Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia, hermanos, tiene que ponerse o sobreponerse sobre la persecución, sobre los problemas, sobre las luchas, y que nunca se olvide de que Dios es el amo y Señor de nosotros. ¿Sí? El corazón del creyente, hermanos, tiene que encenderse con la presencia de Dios. Ese corazón nuestro tiene que así aquella desesperación de reunirnos los domingos, esa desesperación de reunirnos y orar y venir a oír la palabra de Dios. Tiene que haber en nosotros esa armonía, comezón, decía mi abuela. ¿Para qué? Para hablar de las cosas de Dios, para estar, dice la palabra de Dios, unánimes. Gloria a Dios. Unidos en un mismo sentir, que nuestra mente sea conectada a la mente de Cristo, porque queremos y necesitamos que nuestro corazón vibre, que nuestro corazón
se mueva de la presencia de Dios, que sientas que tu corazón se te sale de tu pecho, de la emoción de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí? Mira, el espíritu de profecía, ¿sí? Muchas veces se refiere a aquellos que están sufriendo hasta la muerte por el testimonio de Cristo. Nosotros estamos en una época, en un tiempo donde no sufrimos tal persecución. Tú y yo no sufrimos problemas. Ahorita, por ejemplo, hemos estado viendo videos donde meten a la cárcel a los predicadores en el país, en Canadá, creo que es en Canadá, pero si no me equivoco, en la ciudad de Alberta, han metido pastores a la cárcel porque las iglesias están cerradas, pero ellos siguen abriendo las casas para predicar el evangelio. Entonces, es persecución, hermanos. Vamos a tener persecución. No te sorprendas que un día llegue aquí el sheriff y ahí me lleve mi ropa afuera, pero no importa. Yo voy a seguir predicando aunque sea en la cárcel, porque allí hay un propósito de que yo vaya a la cárcel, hermano, por el evangelio. Por eso es lo que dice el hermano Pablo, que no tengamos miedo, ¿sí? Que sigamos adelante, ¿sí? Escucha, no es por tu mérito ni por mi mérito, es por la justicia de Dios. Nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos dé palabras para hablarle a los pobres. Y cuando hablamos de pobres pecadores, no pobres de dinero, no pobres de cosas materiales. Porque muchas veces la gente pobre, hermanos, es más feliz que una gente con dinero. Amén. Hace muchos años, cuando yo empecé en esto, la iglesia donde nací, nos mandaban a evangelizar a las calles. Entonces una mañana me levanto temprano y le digo a mi esposo, ahorita vengo, voy a traerme un café porque nos vamos a ir a evangelizar. Y voy a comprarme mi café donde venden donas, hermanos. Y entro a comprar mi café y mi dona. Y al entrar al establecimiento, hay una persona sentada en la puerta, sucio, mugriento, un homeless pues. Y me dice, regálame una cora, regálame una moneda. Y le digo, sí, ahorita que salga te lo doy. Entro, compro mi café que cuesta 75 centavos, costaba el vaso de café, me sobraba la cora. Vengo y le doy la cora y le digo, oye, ¿no te gustaría vivir mejor? ¿No te gustaría estar mejor? Y dice, no, dice, yo estoy bien, dice. Yo solamente quiero una cora. Pero ¿no te gustaría tener una casa? ¿No te gustaría tener un carro? ¿No te gustaría vivir bien, tener un buen trabajo? ¿No te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, verdad? Porque uno como hermano a todos los quiere convertir, a todos los quiere evangelizar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ese hombre hacia mi vida? Dice, es que Cristo lo necesitas tú, dice. Porque tú no tienes paz, dice. Tú no tienes tranquilidad. Yo necesito una moneda nada más, dice. Y tú necesitas a Cristo. Me evangelizó en la mía, hermano. Y yo me vine bravo, porque sí, los cristianos somos bravos, somos aguerridos, ¿verdad? Porque nos gusta predicar, porque para predicar el evangelio sí, hay que tener valor, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues yo, la verdad te voy a ser honesto, me tomó años entender el mensaje de ese hombre para mi vida, porque no era humilde para reconocer. ¿Cómo a mí me va a enseñar un homeless? ¿Cómo un pordiosero me va a dar a mí una palabra de parte de Dios? Pues sí, el que necesitaba a Cristo era yo, hermano. No era él. Él estaba bien. Él era feliz. Él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero con ese evangelio mugre de la prosperidad, lo que han hecho es lavarnos el coco y cambiar el concepto del evangelio. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, no más, no más. Porque no va por ahí el asunto. ¿Sí? Te aseguro que si llegamos al cielo con ese pordiosero, le van a abrir la puerta a él y nosotros nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es limpio de corazón. Y ese es el problema.
recuerda que no es por tu mérito ni por mi mérito. Es que, Señor Jesús, yo me gané todos los ángeles para ti. Señor Jesús, en tu nombre eché fuera demonios. Jesús, en tu nombre hice tantas cosas. Ponía yo la mano sobre la gente y sanaba. Yo les decía profecías y les solían cierta. Y Jesús va a decir, hazte para un lado. No te conozco, hacedor de maldad. Y ahí está el problema, hermanos. Ahí está el detalle. Entonces, recuerda, no es tu mérito, no es tu trabajo, no es lo que tú dices que es lo que Cristo hizo. Porque ninguna cosa puede detener el amor del Señor en nosotros. Nadie puede sacar de ti a Cristo. Nada ni nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy tengamos un lugar con Él en el cielo. ¿Sí? Mira, la misericordia de Dios prometió y constantemente fluye en nosotros, porque se la ofreció el Señor a cada uno de nosotros. Tú y yo somos personas bendecidas, porque Dios nos prometió y nos prometió su presencia. ¿Sí? Entonces, no lejos de las dudas que pueda salir en nosotros, porque a veces la duda lo que hace es hacernos pecar. Por eso no dudes, no desmayes. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo oramos con fe, nos acercamos más a la misericordia de Dios. Por eso no dudes, ¿sí? Y cuando habla la palabra de Dios respecto a las potestades, nosotros podemos pensar que son cosas espirituales y que tratan de socavar nuestra fe de una manera muy sutil, procurando que empecemos a dudar de la verdad de Dios. Hay una batalla, hermanos, en los cielos por ti y por mí, ¿sí? Que nosotros no la podemos ver. Por eso el Señor dice que el amor de Dios siempre es más grande que todo lo que esté pasando alrededor nuestro, ¿sí? Y dice la Biblia, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Dice Pablo una vez más, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Ves? Ni lo que está pasando hoy, ni lo que vaya a pasar mañana. Escucha, ni siquiera los poderes del infierno te pueden hacer frente, no te pueden separar del amor de Dios. ¿Sí? El 39 dice, ningún poder de las alturas, ni de las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarte del amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios se reveló o está revelado en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el amor de Dios, ¿sí? Porque se dio por nosotros. Dios se hizo hombre para venir a la tierra y sentir lo que sentimos, para experimentar el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos espantamos, ¿verdad? Cuando en estos versos que acabamos de leer y pone por primera instancia a la muerte. Porque dice, la muerte es la primera situación presentada en la lista de la palabra de Dios que acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque hay dos razones. Porque Pablo acaba de decir en el verso 36, dice, ¿dónde está? Dice, somos puestos a muerte todo el día. ¿Por qué? Porque la muerte nos separa casi de todo lo que conocemos en la tierra. Y estamos tan arraigados con las cosas materiales que por eso tenemos miedo a morirnos. Porque anhelamos tanto las cosas de la tierra, cuando debería ser al revés. Deberíamos anhelar las cosas del cielo.
¿Quieres vivir muchos años? Anhela las cosas del cielo, anhela la presencia de Dios. No te preocupes, las cosas de la tierra, las cosas materiales van y vienen, se acaban y no son nada. Pero lo que debemos enfocarnos es en lo que está en el cielo, ¿sí? Y mira, y es una amenaza para nuestra vida. Es una de las amenazas más urgentes. Por eso Pablo vuelve a repetir: ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. De hecho, hermanos, te voy a decir algo. Es todo lo contrario. La muerte no te puede separar del amor de Dios. Hace rato te dije, cuando nosotros fallecemos, lo que estamos haciendo es regresar a casa. Estamos regresando con nuestro Padre, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hablamos de muerte? O cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Eso incrementa la cercanía a la comunión con el Señor. Y es cuando más oramos, ¿verdad? Señor, sáname, Señor, ayuda a mi familia porque ya me voy. Y empezamos a orar y empezamos a derramar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque así dice, así es, hermanos. Filipenses 1:23 dice: me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues sería mucho mejor para mí. Qué tremenda palabra, hermanos. Entonces, la muerte significa estar ausentes de este cuerpecito que se van a comer los gusanos, pero cercas o vamos a habitar con el Señor, ¿sí? Y pues si no me lo crees, allá en tu casa lee 2 de Corintios capítulo 5 verso 8, y eso es lo que dice el Señor. Entonces no va a haber separación, es un regreso a casa, es un regreso a casa, ¿sí? Probablemente es una separación familiar y de amigos. Probablemente no es probablemente, es seguro que va a ser una separación familiar y de nuestros amigos, una separación de nuestro cuerpo y de todos los placeres o deleites terrenales, ¿sí? Eso es cierto, pero te voy a decir algo. Por eso es que la muerte no aparenta ser una expresión del amor de Dios, pero Pablo dice que es el amor de Dios. Porque él está con los brazos abiertos esperándonos, ¿sí? No es como decir que amamos a Dios hasta la muerte. Ya nos morimos y ahí se acabó. No, es un comienzo. Porque empezamos a ser amados nuevamente por Dios, ¿sí? Porque después de la muerte hay una gran pausa del amor de Dios. Porque en el momento de la muerte, por ejemplo, es como decir, empezar de nuevo con Dios. Dios nos ama, dice la Biblia, desde antes de morir, y nos ama en el momento de morir, y nos ama después de morir. O sea, en todo tiempo, hermano. Así que nada te va a separar del amor de Dios, ese amor que Él te tiene, ¿sí? Para nosotros es tan difícil entender esto. Y hay muchas conversaciones y la gente dice tanta cosa. Pero lo que aquí el hermano Pablo quiere que sepamos y experimentemos es el hecho de que la muerte, o sea, todo lo que ella nos quita, todo lo que ella nos arrebata, ¿ok? Pero no es un desliz del amor de Dios. Siempre Dios te va a amar, ¿sí? Mira, cuando Cristo murió, aseguró a su gente en la muerte y en la vida. Mira, nada en la vida y nada en la muerte deshará el triunfo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. Así que Pablo dice en Romanos 14:9, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, ¿sí? Entonces, su señorío, lo que Él es, todo lo precioso,
sobre la vida y sobre la muerte es invencible. Así es que la vida, hermanos, y la muerte nunca nos va a poder separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Porque inclusive probablemente nos alejemos de Dios nosotros por seguir los placeres del mundo. Pero Dios va a estar allí con nosotros. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Sí? Entonces, hermanos, no nos dejemos deslumbrar por los logros de la gente. Oh, es que yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero ser como ese pastor. Tú no eres igual. ¿Sí? Nosotros siempre añoramos o queremos el jardín del vecino. Qué bonito jardín, qué hermosas flores. Los árboles frutales están llenos de frutas. Gloria a Dios, yo así quiero un jardín, ¿verdad? Pero tú no sabes que el dueño de ese jardín anda a las 3 de la mañana regándolo, le pone abono, lo limpia, cuando nosotros estamos acostados con el control remoto viendo la televisión. Entonces las cosas no funcionan así. Y luego hacemos una oración rápida. Ay, Señor, dame un jardín de esos. Nunca nos lo va a dar. Eso es mentira, hermanos. Entonces, Dios señorea sobre nosotros. Y Él venció la muerte. ¿Sí? Entonces, nada te puede separar del amor de Dios. Por eso, no te deslumbres de los logros de los hombres. ¿Sí? Quien en su orgullo, escucha, quien en su orgullo quiere ascender, cada vez va a caer más. Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, dice la Biblia. Pero ama a los humildes. ¿Sí? Es que no necesitas ser como el de la Cora para ser humilde. No necesitas ser mugriento ni ser pobre para ser humilde. Yo conozco gente bien pobre que de humilde no tiene nada. Inclusive a mí me ha pasado en la iglesia. No hace mucho, antes de que empezara la pandemia, llegaron unas familias nuevas a la iglesia y chalala, qué bueno que los hermanos llegaron y pastor para allá y pastor para acá. Bueno, el pastor, pues es pastor de la vieja escuela, es el pastor metiche que anda visitando a los hermanos a la casa a ver qué están haciendo. Un día se me ocurrió comprar 2 pollitos, ¿verdad? De esos frescos que venden por ahí. No de los congelados, hermano. Esos no sirven. De los que están fresquecitos, recién matados. Y ahí llego con mis pollitos, les toco la puerta. Hermano, gloria a Dios, vine a visitarlos. Pues, ¿qué lo trae por acá, pastor? No, pues vengo a visitarlos y les traje un pollito para que se echen su caldito. Y se me quedan viendo y dice, ¿usted cree que nosotros estamos en el hambre? Oh my God. Me aguanté nomás porque soy pastor. Y no se llevó los pollos. Me regreso con mis pollos en otro tiempo. Yo me llevo los pollos. Y luego me dicen, pues sí, dice, a nosotros nos gusta mucho ir a la iglesia, pero como que no estamos muy de acuerdo, dice, que vengas a visitarnos mucho. Oh God. No nos gusta que el pastor venga a la casa. Al revés. Y digo, gloria a Dios, porque me dan ese trabajo, ¿verdad? Entonces, después de meditar, me viene una palabra, una revelación, ¿verdad? Como esos pastores que dicen que la palabra se les revela cada rato. Me viene una revelación frijolera y me dice, el que tenga hambre, que le atice a la olla. Y eso cambió mi contexto y mi estilo de vida hacia el pastorado. ¿Verdad que no te he ido a visitar yo a ti? No. Ni voy a ir hasta que tú me invites. Si tú no me invitas, no voy. Ese no, lo siento, me enseñaron mal. Es que el pastor tiene que andar atrás de las ovejas. No. Eso es mentira del diablo. El pastor va delante de las ovejas. El pastor es el que guía, es el que mocha las ramas, es el que abre el camino para que entre la grey. Amén, amén. Se acabó eso, hermano. Esto no funciona. Por eso es que tenemos la iglesia llena de lobos con piel de oveja. Porque son haraganes.
nos malacostumbramos. Y es gente pobre, es gente humilde. A veces, ¿cómo se llama? El que no tiene culpa la paga, porque a veces habemos personas que estamos solitos, que necesitaríamos que el Ándele. pastor se ocupara. Ándele. Pero como alguien metió la pata, el pastor no lo hace. Paga justo por pecadores. Entonces, ya me está conociendo, hermana. Sí, sí. Entonces, hermanos, Por eso estoy aquí. el orgullo no es bueno. No. Siempre hay que ser humildes. ¿Sí? Y no importa que seas el más millonario de Los Ángeles, ten la delicadeza de escuchar. ¿Sí? Porque sabes, tú no sabes que es un mensaje de Dios. Porque los ángeles vienen a visitarnos. Yo siempre te lo he dicho aquí. Mi casa el día de hoy está llena de ángeles. Y por eso bendigo a Dios. Por eso bendigo a Dios. Porque soy bendecido con tu presencia. Soy bendecido con tu amistad. Y eso es lo que yo necesito. Siempre quise una familia grande. Hoy la tengo, hermanos. Entonces, no nos deslumbremos por los logros de los hombres y no dejemos que el orgullo nos haga perder esa gracia y ese amor que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios, hermanos, está por encima de todo. ¿Sí? Por encima de todo. Jesucristo nuestro Señor, en Efesios 4:10, dice, subió por encima de todos los cielos. Entonces Jesús está sobre todas las cosas. Y dice que está sentado a la derecha de nuestro Padre para interceder para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por eso es que Él tomó su lugar. Porque Él venció. Entonces, nosotros queremos vencer. Queremos ser como Cristo. Vamos a luchar por siempre estar con el Señor. Probablemente podamos tener una caída profunda, hermanos. Probablemente nos podemos equivocar. Porque nadie es perfecto. ¿Sí? Estamos en la casa del jabonero. Por si no me entiendes. Todo es posible. Podemos caer, podemos resbalarnos. Pero te voy a decir algo. Cuando nos convertimos, ¿sí? Cuando pedimos perdón por habernos separado de Dios, Dios nos empieza a llamar y nos empieza a acariciar. Porque, ¿sabes? A Dios no le importa qué tan profundo haya sido ese hoyo donde caíste. No le importa qué tan profunda haya sido esa lucha. Lo que a Él le importa es que estás en su amor. ¿Sí? Y en Cristo Jesús, nuestro Señor, somos más que vencedores. Aleluya. Gracias, Señor. Termino con esto. La conciencia de ese amor, cuando tú y yo seamos conscientes del amor de Cristo hacia nosotros, eso nos va a llevar a confesar nuestra falta para poder estar lo más pronto posible y gozarnos en la comunión con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos va a sanar. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos va a dar la convicción y la seguridad de que estamos bien. Entonces, yo te digo algo en el nombre de Jesús. No hay duda. Nadie puede separarnos del amor de Dios. ¿Sí? Ese amor en Cristo Jesús nuestro Señor, que se manifiesta cada mañana, que se manifiesta cada día cuando abrimos nuestros ojos, cuando el doctor dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes remedio. Cuando el doctor dijo, ¿sabes qué? Estás enfermo y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Y uno empieza a sentirse solo. Y no estamos solos, Él está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y es algo hermoso, hermanos, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios. Así Y es, a pesar de ser lo que somos,
Él nos ama con ese amor profundo y ese amor infinito que quebra, que duele, que transforma, que hace de nosotros ese vivir, ese despertar. Porque cada mañana que tú y yo abrimos nuestros ojos, es una nueva oportunidad para ver el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Y una vez más te lo digo, y ya, ahora sí ya me voy. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todo Todo le viene. nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito para tu vida. Has sido llamado para cosas grandes, Aleluya. no para cosas pequeñas. Tú no tienes un Dios chiquito, tú tienes un Dios grande, poderoso. Así que gózate, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Esto es solamente el comenzar. Amén. Cosas grandes vienen para nuestra vida. Amén. 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 ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí, hermano. Yo estoy bien electrocutado. Ahorita siento que estoy pegado aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que llenes el corazón de mis hermanos, Señor. Que levantes su necesidad, Señor, y todo lo que ellos necesiten, Padre, tú puedas proveer, Señor. Tú puedas llenar ese hueco, Señor. No hay más cosa preciosa y más hermosa que tu amor, Señor. Gracias por amarnos, Señor, porque tú nos amaste primero, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.